grande sobre lo que es la interpretación de la fiebre, lo que es el manejo de la fiebre. Y para ello hemos invitado a participar a la residente, nuestra residente de primer año, la doctora María Yepes. Bueno, doctora, adelante, tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. El día de hoy pues vamos a hablar sobre fiebre. Lo realicé haciendo un enfoque sobre el abordaje de esta, sobre todo pues en el servicio de urgencia y pues tener los conceptos claros sobre la fiebre y pues qué es lo que debemos hacer y qué es las primeras cosas que debemos sospechar pues ante un paciente teniendo el grupo etario que es los presentes sobre fiebre. Entonces, primero que todo, pues decirle que la fiebre pues, es uno de los motivos que es más frecuente en pediatría, sobre todo pues entre edades entre los 3 y los 36 meses de vida, y que aproximadamente de todos los casos de fiebre, la mayoría se va a presentar en este grupo etario. Eh, Presentándose hasta aproximadamente un 65 o haciendo hasta aproximadamente un 65% de los motivos de consulta, que equivalen a un tercio de todas esas consultas pediátricas. Y de estas consultas, entre el 10 al 20% pues van a hacerse en atención primaria y el 30% se van a realizar en hospitalizaciones. La gran mayoría de esas consultas por fiebre pues son secundarias a procesos benignos y que generalmente van a ser autolimitados. Sin embargo, hay un cierto porcentaje que es entre el 7 y el 11% que puede ser secundarios a enfermedades bacterianas o infecciones bacterianas potencialmente graves. Y es pues lo que nos corresponde a nosotros identificar, porque puede poner estas infecciones bacterianas potencialmente graves, como su nombre lo indica, en peligro la vida, sobre todo del lactante. En los menores de 36 meses, entre el 30 y el 40% no va a tener un foco claro, aunque realicemos una buena inspección clínica, pues así a simple vista no vamos a saber cuál va a ser la causa de esa fiebre. Y en los menores de 3 meses, entre el 6 y el 10% se debe a esas infecciones bacterianas potencialmente graves, como les había dicho, y entre los 3 y los 36 meses, estas pues ya disminuye entre el 5 y el 7%, es decir, que esas infecciones bacterianas potencialmente graves afectan con un mayor porcentaje a aquellos pacientes menores de 3 meses, por lo tanto con ellos pues hay que tener un especial cuidado y darles mucha importancia. Bueno, aquí encontramos los diferentes conceptos de fiebre. Pues de fiebre hay varios conceptos teniendo en cuenta la duración de la misma, el momento de la aparición, la frecuencia. Pues aquí traigo a colación pues los más importantes. Primero que todo, fiebre, ¿cómo se define? Como una respuesta fisiológica neuroendocrina adaptativa del organismo, que va a ser parte de una reacción aguda a una noxa infecciosa, inflamatoria, tumoral, pues entre otras. Es decir, que únicamente no vamos a pensar en fiebre ante un proceso infeccioso. Siempre es importante tener en cuenta el cuadro clínico, el tiempo de evolución y las características de la misma para asociarla pues ya sea a un proceso infeccioso inflamatorio, porque hasta tumores pueden dar lugar a que se presente fiebre, y que esta pues va a dar lugar a la liberación de pirógenos endógenos que van a provocar cambios a nivel del termostato que se encuentra a nivel hipotalámico. Esta es la definición de fiebre. Encontramos fiebre
de origen desconocido y fiebre prolongada. Entonces definimos como fiebre prolongada aquella fiebre que se extiende más allá de 14 días. Y fiebre de origen desconocido, pues aquí existen pues, varios conceptos con respecto a esta. Pues uno de los más empleados o más conocidos es que si el paciente ha estado hospitalizado por más de 7 días y se le ya han realizado todos sus exámenes y a pesar de esto no se le encuentra ninguna explicación sobre la fiebre de origen desconocido, o que en su casa, o sea, este ambulatorio y también se le hayan realizado toda la exploración, todos los exámenes y no se le haya encontrado la causa de la misma y tenga más de 14 días esta, también hace parte de fiebre de origen desconocido. Síndrome febril agudo o fiebre aguda hace referencia a aquella fiebre que inició de forma repentina y que tiene menos de 7 días de evolución, ¿ya? Y en este paciente pues tampoco se haya identificado signos o síntomas relacionados con ese foco agente, con ese agente infeccioso. Fiebre sin foco es aquella fiebre menor de 3 días, en la cual pues no vamos a encontrar causa que la justifique. Conceptos pues también que hay que tener claros es el de hipertermia y el de hiperpiresia. Entonces nos referimos a hipertermia como aquel aumento de la temperatura, pero que no está relacionado con alteraciones a nivel del termostato. Este es el caso de cuando se eleva la temperatura por ejercicio, por golpe de calor, por medicamentos anestésicos. Y hiperpiresia, que es cuando la temperatura se eleva más allá de los 41 grados centígrados. Incluso puede alcanzar cifras hasta de 42 grados centígrados y esto va a dar lugar a cambios en la síntesis proteica, de la permeabilidad vascular, del pH intracelular, lo cual puede dar lugar a despolarización de miocitos cardíacos y neuronas, poniendo en peligro la vida de los pacientes. Enfermedad bacteriana potencialmente grave, como su nombre lo indica, son aquellas infecciones que pueden poner en peligro, pues que son potencialmente graves para los pacientes pediátricos y que pueden poner en peligro pues la vida de los mismos. Dentro de estas enfermedades bacterianas potencialmente graves, identificar y se destacan pues las que observamos acá: bacteremias ocultas, meningitis bacteriana, neumonía lobar, infección del tracto urinario, artritis sépticas y osteomielitis agudas. Estas son las que hacen con mayor frecuencia parte de estas enfermedades bacterianas potencialmente graves, siendo una de las más frecuentes que observamos en pediatría las infecciones del tracto urinario, pues que será enfermedad bacteriana potencialmente grave teniendo en cuenta también el grupo etario en la que pues ésta se presente. ¿Qué es importante para que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer la evaluación de un paciente de forma inicial? Pues el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, pues en ese triángulo de evaluación pediátrica, que es muy importante en estos pacientes con fiebre, sobre todo, pues cuando tenemos el primer contacto con ese paciente, es evaluar la apariencia, pues todos los lados de este triángulo son importantes. Sin embargo, pues hablando de este tema en particular, la apariencia es uno de los más importantes. La podemos evaluar sin siquiera examinar al paciente, o sea, solo con que el paciente llegue al consultorio, al verlo, podemos iniciar la evaluación de este lado del triángulo y pues nos va a indicar la oxigenación o la perfusión, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y cuando pues se encuentra alterado,
vamos a encontrar cambios en esta apariencia o en este lado del triángulo. ¿Qué vamos a evaluar acá? Vamos a evaluar el tono, la reactividad, el consuelo, la mirada y el lenguaje y el llanto. Y todos estos ítems podemos evaluarlos sin colocar al paciente en la camilla, o sea, solo sentado, si toma objetos, si es capaz de agarrarlos con sus manos, pasarlo de una mano a otra, pues teniendo en cuenta pues también la edad del mismo, podemos darnos cuenta si el tono del paciente es adecuado, si el paciente tiene una reactividad a los estímulos externos que se encuentren en ese momento, si el paciente llora, pero cuando se le devuelve a la madre o cuando se le entrega nuevamente a ella, él es consolable, porque cuando uno toma a un niño, pues es normal que llore, que se irrite, pero al devolverlo, al entregarlo a su madre, pues lo que normalmente debe ocurrir es que ese paciente se calme. La mirada, si es una mirada fija, si es una mirada que está perdida, pues también nos va a indicar alteración en la misma. Y el lenguaje o el llanto, si es un paciente que se torna irritable, pues no es capaz de pronunciar palabras, no es capaz de realizar sonidos. Entonces, este es en cuanto a la fiebre, este lado de la apariencia es uno de los más importantes. Pues ya están los otros dos lados, pues este hace parte de otro tema, pero pues debemos de igual forma evaluar el patrón el trabajo respiratorio, y aquí vamos a mirar cómo está si hay presencia de sonidos, como por ejemplo sibilancias, gruñidos, quejidos respiratorios, si hay la presencia o no de uso de músculos accesorios que nos estén indicando un aumento de este trabajo respiratorio. Y la circulación cutánea, pues podemos evaluar la piel, si encontramos una piel marmórea, una piel con cianosis distal. ¿Ya? Entonces, todos estos son importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo en cuenta de esto, podemos definir si un paciente tiene comprometida su apariencia. Entonces, podemos determinar esto que es importante en la fiebre, que es la apariencia tóxica de un paciente. Esta apariencia tóxica nos va a indicar que puede haber un compromiso multisistémico. Entonces, que el paciente que tenga comprometido el sistema neurológico, respiratorio y cardiocirculatorio. Entonces, si un paciente presenta, eh, reúne uno o más de los criterios que observamos acá, pues vamos a decir que ese paciente tiene una apariencia tóxica. ¿Cuáles son? Irritabilidad, letargia, hipotonía, taquicardia o bradicardia, taquipnea o apnea, dificultad respiratoria, hiperventilación o hipoventilación, cianosis o piel moteada, un llenado capilar lento, y en los pacientes neonatos, que es muy importante, la presencia de ictericia. Entonces, por eso es muy importante hacer ese triángulo de evaluación pediátrica, porque la apariencia nos va a dar un punto muy importante para iniciar esa evaluación, eh, para hacer esa evaluación inicial. Bueno, en esta gráfica, pues podemos, que era lo que le quería mostrar, que la temperatura de los tejidos profundos es bueno, la temperatura de los tejidos profundos es la temperatura central, y esa temperatura central normalmente es muy constante, o sea, casi no tiene variaciones. Normalmente la variación que esta tiene es aproximadamente de 0,6 grados centígrados, más o menos, o sea, sobre 36,5 o inferior a esta. En cambio, pues la temperatura de la piel, pues sí, pues puede tener cambios con mayor facilidad. Esos cambios con mayor facilidad pueden asociarse a las diferentes temperaturas que encontremos en el ambiente, pues porque la piel va a ser capaz de desprender calor. Entonces, por eso
pues el cambio en la temperatura corporal pues es más fácil que se realice a diferencia de la temperatura central. ¿Cuál es la temperatura oral normal que podemos encontrar? La podemos encontrar entre 36.5 y 37, ahí, así como se observa en la diapositiva. Pues cambios sobre pues va a estar asociado o a la presencia de fiebre, a la presencia de ejercicio intenso, ya o ciertas infecciones. O por el contrario, pues si esta temperatura disminuye, pues fríos, a la asociación a temperaturas frías, hipotermias. ¿Qué observamos aquí en esta diapositiva? Que cambios en esta temperatura normal, o sea, en ese intervalo habitual de lo normal que le había mencionado, es lo que vamos a asociar a esa enfermedad febril, ¿ya? O sea, cambios en la temperatura corporal, entonces va a ser igual a fiebre. Y pues de esta buscar asociarlo según el cuadro clínico del paciente para buscar esa relación entre las características clínicas y la temperatura que esté presentando el paciente. En esta diapositiva vamos a explicar la fisiopatología de la fiebre. Entonces, ¿qué observamos? En la parte superior que está encerrado donde dice LPS, significa toxinas lipopolisacáridas. Entonces, muchas de las bacterias o el tejido de nuestro organismo en descomposición puede dar lugar o producir estas toxinas, que son toxinas lipopolisacáridas, y estas van a ser desprendidas de las membranas de las bacterias. Estas toxinas pueden dar lugar a un incremento en el punto de ajuste del termostato que se encuentra a nivel hipotalámico. Estas sustancias son las que se denominan pirógenos, que son los que van a ser capaces de que van a ser los capaces de producir cambios o alteraciones a nivel de ese termostato. Entonces, estos pirógenos van a ser degradados o van a ser ingeridos por ciertas células como son los leucocitos, los macrófagos de los tejidos y los grandes linfocitos granulomatosos. Entonces, al ser ingeridos por esto, van a dar lugar a la formación de ciertas citocinas y de ciertas interleucinas, dentro de las cuales, pues, y más importantes, encontramos la interleucina 6 y la interleucina 1. Esta interleucina 1 también es denominada un pirógeno leucocitario o un pirógeno endógeno, la cual va a aumentar en sangre y va a dirigirse hacia el hipotálamo. Acá hacia el hipotálamo va a dar lugar al aumento de prostaglandinas, en especial de prostaglandinas E2, que van a ser las encargadas o van a ser las responsables directamente de ese cambio que ocurre a nivel del termostato. O sea, ellas van a ser las responsables de ese incremento del punto de ajuste en el termostato. Entonces, al ocurrir ese incremento de ese punto de ajuste a nivel del termostato, inmediatamente se van a desencadenar en nuestro cuerpo ciertas reacciones, porque es que si aumento el punto de ajuste en el termostato, por ejemplo, que normalmente fuera 36 o 36.5, y este punto de ajuste se elevó a 38, 39, entonces nuestra temperatura corporal debe igualar ese punto de ajuste. Y para igualar ese punto de ajuste,
una vez que esté alterado se van a desencadenar ciertos mecanismos como son las contracciones musculares, como es la piloerección, que van a contribuir a que se conserve calor, se aumente esta temperatura corporal y se iguale al mismo nivel que encontramos la alteración en ese termostato. Entonces, por eso por eso medicamentos, por ejemplo, como el ASA, pueden bloquear esta síntesis de prostaglandina y por eso pueden actuar como antipirético al bloquear esta y pues al inhibirla y hacer que ese incremento en ese punto del termostato no se dé. Aquí observamos lo que les había explicado anteriormente. Entonces, en la parte vertical podemos observar la temperatura corporal y en la parte horizontal vamos a encontrar la temperatura en tiempo. Entonces, miren que cuando sobre esta temperatura de 37 se eleva, o sea, se eleva y hay un aumento brusco de ese punto de ajuste del termostato y vemos que llega hasta 39.5, que es el punteado azul, que va a ocurrir lo que está en la línea roja. ¿Ya? Esto va a ocurrir para intentar aumentar la temperatura real de nuestro organismo hasta alcanzar ese nivel. Entonces ocurre escalofríos con vasoconstricción, piloerección, secreción de adrenalina y tiritonas, que son como el temblor que caracteriza a estos pacientes. Cuando nuestra temperatura corporal se iguala a ese desajuste del termostato, ¿verdad? Entonces, pues es el momento en el cual inicia la crisis. ¿Cuál es eso? Entonces, al iniciar esa crisis, baja nuevamente o bruscamente esa temperatura en el termostato y se da lugar entonces a lo contrario. Hay una vasodilatación y sudoración con el objetivo entonces de disminuir esa temperatura corporal e igualarla a ese nivel o a ese punto que se encuentra en el termostato. Entonces hay la vasodilatación, hay sudoración hasta que llegue a 37 y es lo que observamos cuando el paciente que ya después tuvo 39 y después le observamos sudoroso, que se observa con la piel de pronto más enrojecida porque tiene vasodilatación. Entonces, anteriormente se creía que ese momento pues la gente se alegra o sobre todo los padres porque dicen, ya mi niño está sudando la fiebre. Entonces, está sudando la fiebre es que el paciente inició esa etapa de fisiológica que de la crisis febril y que de la crisis, perdón, no de la crisis febril de convulsión, de la crisis que es normal y que puede ocurrir en todos los pacientes y que hace parte del comportamiento normal de estas características de estos estados febriles. Bueno, como etiología de la misma, pues hay muchas etiologías de la fiebre. Sin embargo, dentro de esas etiologías, una de las causas más frecuentes y como está ahí que se desprenden son las infecciones, donde vemos la flechita. Sin embargo, pues es importante siempre tener en cuenta que hay causas inflamatorias y causas neoplásicas que nunca debemos olvidar. Dentro de esas etiologías, encontramos que las más frecuentes son infecciones virales. Dentro de esas infecciones virales, las más frecuentes son infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, exantemáticas por el virus del herpes 6, enterovirus, adenovirus, virus respiratorio.
Sin embargo, pues hay ciertos microorganismos implicados en esas enfermedades o infecciones bacterianas potencialmente graves y dentro de esos encontramos el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y Salmonella. Sin embargo, la gran mayoría pues va a ser de origen viral. En esta diapositiva, pues, encontramos de pronto, o sea, no vamos a leerla toda, pero teniendo en cuenta el grupo etario, pues así vamos a asociar esos posibles diagnósticos que pueda tener el paciente. Entonces, un paciente, por ejemplo, neonato, que es aquel menor de 28 días, siempre que tenga fiebre, es un paciente que vamos a sospechar o sea, todo paciente neonato con fiebre se va a hacer diagnóstico de sepsis, sea neonatal temprana o tardía, pues que ahora se los voy a explicar. ¿Y qué es lo más frecuente que ocurra en ellos? Infecciones, dependiendo de la edad de ese neonato, e infecciones asociadas a infecciones por el paso de ese bebé a través del canal del parto, eh, ya sea infecciones por estreptococos del grupo B, Escherichia coli, Listeria monocitogenes, virus del herpes o otras infecciones bacterianas, pues si el paciente ya es mayor y se encuentra en casa, entonces puede desencadenar otro tipo de infecciones asociado al área donde se encuentre. En los pacientes lactantes menores de 3 meses de edad, tienen infecciones bacterianas graves entre un 10 y un 15%, y en este caso se incluyen las bacteriemias en el 5%. Como les había dicho también anteriormente, los lactantes los lactantes y los niños entre 3 y 36 meses, en ellos las bacteremias ocultas se presentan en el 1.5% de los casos. Y este porcentaje va a aumentar si la temperatura es superior a 39 grados y sobre todo si el recuento de células blancas, o sea, de leucocitos en el hemograma, es mayor a 15.000. Cuando hay hiperpiresia, o sea, temperatura mayor a 41 grados centígrados, podemos sospechar de meningitis, bacteremias, neumonía, golpes de calor, shock, encefalopatía hemorrágica y fiebres con petequias, pues ya bacteremias, meningitis por Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza tipo B y Streptococcus pneumoniae. Y si es un paciente, pues también dependiendo de su edad, también debemos o podemos sospechar dengue, que es una de las causas que puede, pues más común en nuestro medio, que puede dar lugar a fiebre y que el paciente presente petequias. Existen también una asociación de ciertos medicamentos que nos pueden dar lugar a esas alzas térmicas. Aquí del lado izquierdo encontramos la clase de medicamento y del lado derecho encontramos esas drogas. Pues dentro de los más comunes que puedan producir estas, encontramos anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoínas y barbitúricos. Entre otras, también encontramos em, los agentes antineoplásicos que también nos pueden dar lugar a este aumento o alzas térmicas. Los otros pues ya se presentan, pero en menor frecuencia. Y dentro de esos encontramos, por ejemplo, bloqueadores de histamina 2 como la ranitidina, inmunosupresores, agentes antimicrobianos como por ejemplo carbapenémicos,
pueden dar lugar a estas mebendazol, nitrofurantoínas y aciclovir. Y también es importante asociar esas causas de la fiebre siempre que vayamos a hacer o estemos haciendo el abordaje pues del paciente, investigar si él mismo ha tenido contactos o ha viajado recientemente, porque una de las causas más frecuentes es fiebre por dengue, también disentería, malaria, infecciones respiratorias, tuberculosis, averiguar pues si el paciente ha tenido un nexo o un contacto pues con para sospecharlo en ese niño, pues siempre teniendo en cuenta las características de ese paciente, las características clínicas de ese paciente. ¿Cuáles son las principales causas de que cuando estemos ante un paciente con fiebre no encontremos la causa? Una de las más frecuentes es errores en la exploración física. Entonces, estos pacientes, o sea, a veces el tiempo en urgencia, pues en otras, pero nosotros acá en urgencia tenemos en realidad tiempo para realizar un buen examen físico. Entonces, en otras instituciones o en otros lados, una de las mayores causas de que no se encuentre la fiebre es que no se hace una inspección física de forma minuciosa o de forma adecuada. Solo para revisar estos pacientes hay que desnudarlos, hay que quitarle la ropa, examinarlos completamente de pies a cabeza, incluyendo oídos, gargantas, genitales. Hay que descubrirlos totalmente para así estar seguro y decir, no encuentro por qué el niño tiene fiebre en este momento, o sea, no le encuentro ningún signo que se encuentre asociado a este. Entonces uno dice, bueno, lo examinó bien, lo examinó perfecto, pero hay médicos que examinan a los niños y ni siquiera le quitan la ropa. Entonces esta es una de las causas más frecuentes de no encontrar esa causa de fiebre. Otra es errores que tengamos cuando se interpreten los laboratorios o los paraclínicos y errores por simulación, pues ya esto es de niños que son más grandecitos. Hay causas que no son infecciosas asociadas a la fiebre. Dentro de esas causas no infecciosas asociadas a la fiebre, podemos tener causas metabólicas, o sea, por deshidratación, causas ambientales, y que estas causas ambientales son frecuentes sobre todo en los neonatos y en los niños más pequeñitos, que cuando llegan a consulta o cuando llegan a la urgencia están muy abrigados, muy arropados, y esto pues cuando le marcamos la temperatura nos puede dar en 38. Entonces es importante siempre descubrirlos, o sea, quitarles la ropita y por lo menos que duren 10 minuticos, y posterior a eso es que vamos a tomar la temperatura. Otras enfermedades autoinmunitarias, metabólicas, pueden pues dar lugar a esta, y importantes son las neoplasias, que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, dentro de esas neoplasias encontramos, por ejemplo, las leucemias, linfomas, neuroblastoma, tumor de Willis, histiocytosis y sarcoma. Entonces, no es lo mismo un niño que nos ingresa a urgencia, por ejemplo, con un cuadro febril de 3, de 4 días, que no encontramos al examen físico ningún hallazgo clínico, y pues dependiendo de su condición decidimos estudiarlo o no. A ese niño que llega a urgencia, un niño de 7 años, por ejemplo, que tenga un mes de fiebre o que tenga 20 días de fiebre y que aparte de esa fiebre tiene adenopatías, o sea, tiene gran ganglios a nivel cervical, axilar, a nivel inguinal. Entonces son cuadros que siempre son diferentes, y que pues, aunque fiebre es un tema muy amplio, debemos ir individualizando cada paciente e ir sospechando, teniendo según el cuadro clínico y según lo que vayamos encontrando, pues ir encasillando hacia cuál pues va a ser la causa de esta. ¿Cuáles son esos factores
que nos van a poder determinar la gravedad de ese proceso febril. Entre esos factores encontramos la edad, la intensidad de la fiebre y pues que el paciente esté vacunado o no. Con respecto a la edad, pues los neonatos, eso indiscutiblemente son unos pacientes que son un grupo que es de alto riesgo. ¿Por qué? Primero, porque hay dificultades para hacer la evaluación clínica. Pues es un paciente con el cual no, o sea, va a ser definitivamente, depende solamente de nosotros encontrar algún hallazgo al examen físico. Por lo cual, pues esta puede resultar un poco más difícil. Aparte, tienen inmadurez del sistema inmunitario y, como vimos también anteriormente, esas enfermedades bacterianas potencialmente graves tienen un mayor porcentaje en estos pacientes. Entonces, por eso que se trate de un neonato febril, es un grupo que es de alto riesgo y el cual pues debemos individualizar y tener muy presente. ¿Cuáles son las bacterias que más se asocian con fiebre en ellos? Estreptococo del grupo B, E. coli, Listeria monocytogenes. Los lactantes entre 1 y 3 meses pues, pueden tener una escasa respuesta febril y en ocasiones el diagnóstico puede ser difícil. Aproximadamente entre el 2 al 3% pueden presentar una enfermedad bacteriana potencialmente grave. Y ya en los pacientes más grandecitos, entre 3 y 36 meses, puede que el examen físico sea más fácil, que nos colaboren para realizarlo. Dentro de ellos, ellos tienen enfermedad, riesgo de bacteremia oculta entre el 3 y el 5%. Y las causas de esta con mayor frecuencia son Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Salmonella. Y de ese 5%, de ese 3 a 5% que hacen bacteremia oculta, la gran mayoría, es decir, el 80% de esta está dada por Streptococcus pneumoniae. Va a ser el agente más frecuente. Sin embargo, pues la evolución del mismo puede ser favorable en la mayoría de esos casos y hasta aproximadamente solamente el 5% puede evolucionar a una meningitis. La intensidad de la fiebre es importante porque el riesgo de bacteremia oculta se va a incrementar si esa temperatura rectal del paciente o axilar aumenta sobre 39.5 grados y sobre todo si esa grave temperatura se asocia con alteraciones en el hemograma, sobre todo con leucocitos mayores a 15.000. Entonces, pues aquí son puntos que tenemos que ir pues ya grabados en la mente, en la cabeza, que nos puede aumentar la gravedad de ese proceso febril. Y obviamente pues el estado vacunal del paciente. Si el paciente tiene todo su esquema de vacunación, pues va a tener el riesgo de menos infecciones y sobre todo disminución invasiva por Streptococcus pneumoniae. Entonces vemos que es un conjunto de ítems pues que hay que interrelacionar y pues siempre tenerlos presentes. En esta diapositiva vemos algunas características de fiebre, o sea, la evolución de la misma. Encontramos, por ejemplo, fiebre continua. La fiebre continua como aquel paciente que no queda apirético en ningún momento. Es decir, que en ningún momento esa temperatura es inferior a 38 grados. A eso se le denomina fiebre continua. Y las oscilaciones entre cada toma de temperatura es menor a 1 grado centígrado. Fiebre remitente es aquella que tiene oscilaciones mayores de 1 grado centígrado, pero que de todas maneras el paciente no llega a apirexia y a que se asocia en algunas ocasiones a neumonías. Fiebre intermitente, entonces aquí sí el paciente tiene episodios de apirexia
y nuevamente se eleva la temperatura, o sea, tiene periodos sin fiebre y otra vez se eleva la temperatura. Cuando hacemos una gráfica o una curva térmica, entonces vamos a ver una forma como de varias agujas. Y esto es característico, puede ser de si hay varias agujas, o sea, varios picos febriles en el momento del día, pues puede asociarse a sepsis. O si es una sola aguja diaria, a artritis reumatoide. Entonces, aquí es importante este cuadrito que ciertas características de fiebre nos pueden orientar hacia ciertos tipos de enfermedades, aunque no es específica, de pronto, pues sí, asociarlas. Ya, por ejemplo, una que es muy importante y no está aquí en esta diapositiva es la fiebre bifásica. ¿Qué enfermedad nos produce una fiebre bifásica? El dengue, por ejemplo. Entonces, en los primeros 3 días el paciente puede tener dengue, después hace 2 a 3 días sin fiebre y después del sexto día puede nuevamente presentar otro pico febril. A eso se le denomina fiebre bifásica. Fiebre vespertina, que la fiebre se presente en horas de la tarde y hace parte de la clínica o una de las formas de tuberculosis. Fiebre matutina, que solamente la fiebre se presenta en las mañanas. Se asocia a fiebres metabólicas, infecciones del tracto urinario, tuberculosis miliar en más raras ocasiones y bronconeumonía del lactante. Fiebre tolerada, aquel paciente que hace elevación de esa temperatura, pero que esta no se asocia a compromiso de su estado general. ¿En qué nos asociamos con esta? A traumatismos cráneoencefálicos, a fiebres por medicamentos o trastornos en la termorregulación. Y fiebre bradicárdica, lo normal es que la fiebre por cada grado de temperatura aumente entre 10 y 15 latidos por minuto el ritmo cardíaco. Hay fiebre bradicárdica que hace lo contrario, que es que por cada grado se aumenten esos latidos 15 por minuto y esto ocurre en la fiebre tifoidea, por ejemplo, en el paludismo, en las crisis hemolíticas y en las infecciones por micoplasma neumónico. Entonces, pues a veces nos enredamos con tantos conceptos, solamente pues debemos tenerlos en cuenta y pues es importante más que todo es para hacer una asociación entre las características de esa fiebre, cuándo aparece, en qué momento del día, cada cuánto se presenta, pues para de esta forma pues poderlo asociar a esto, aunque no sea específico, nos puede orientar para hacer un diagnóstico pues de forma adecuada. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación clínica de un paciente con fiebre? Primero, pues debemos hacer una historia clínica. Esa historia clínica completa, pues como ya la saben hacer, en esa historia clínica, ¿qué debe estar incluido? ¿Cómo comenzó el proceso febril? Si el paciente presentó o hizo algún viaje, cuándo fue y cuándo consumió algún medicamento, cuándo consumió ese medicamento, si el paciente tiene todo su esquema vacunal previo y sobre todo es importante que nos muestren el carnet para verificar que se encuentre al día. Entonces, ¿cuándo comenzó la fiebre? ¿Cuántos días con fiebre tiene? ¿Cada cuánto se está presentando esta fiebre? Y sobre todo, si ha sido cuantificada, porque en muchas ocasiones la madre llega a urgencia y dice, tiene 7 días de fiebre y ninguno de esos 7 días le ha tomado la temperatura. Entonces, ya son puntos que nos va disminuyendo de pronto eh, la confiabilidad de que en realidad sí sean 7 días de fiebre, que a veces nos exageran un poquito porque piensan que entre más días que nos digan que tiene fiebre, pues le vamos a hacer más exámenes o más paraclínicos y no es así. Identificar cuando evaluemos a este paciente signos de alarmas. ¿Cuáles son estos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta? Signos de hipoperfusión tisular. Esos signos de hipoperfusión tisular, ¿cuáles son? Para eso hacemos el triángulo de evaluación. Entonces, ¿cuáles son esos signos de hipoperfusión? Piel moteada,
palidez, frialdad, cianosis, pulso débil, exantema petequial generalizado, afectación de su nivel de conciencia y signos de insuficiencia respiratoria, signos de alarma por los cuales tenemos que estar muy pilosos ante un paciente que tenga eso, porque ya es un paciente que necesita otro nivel de atención o atenderlo de forma inmediata. Y vamos a evaluar a estos pacientes teniendo en cuenta unas escalas que son los criterios de bajo riesgo de Rochester, la escala de GIOS, perdónenme un momentito. Listo. La escala GIOS para menores de 3 meses y la escala Yale para evaluar a los niños entre 3 y 36 meses. Importante saber que o diferenciar que estos criterios de bajo riesgo de Rochester los vamos a usar para, o sea, la presencia de esto nos va a indicar que el paciente tiene bajo riesgo de presentar una enfermedad bacteriana potencialmente grave, a diferencia que la escala GIOS o la escala Yale, que nos va a decir que el paciente, si presenta los criterios, va a tener riesgo de tener una infección bacteriana grave. Entonces, esas dos cositas debemos diferenciarlas. Entonces, aquí en esta diapositiva observamos esta escala GIOS. Esta escala GIOS se la vamos a realizar a los pacientes menores de 3 meses. ¿Cuáles son los parámetros clínicos que vamos a usar? Pues los que vemos aquí a la izquierda, que son la perfusión periférica. Vamos a evaluar la respuesta social, el nivel de actividad, el nivel de alerta, el estado y esfuerzo respiratorio, el tono muscular y el patrón de alimentación. Y cada uno de estos nos va a dar un punto, 3 o 5 puntos. Si está normal, tiene una afectación moderada o tiene una afectación grave. Entonces, por ejemplo, en la perfusión, el paciente está normal, o sea, su piel es rosada, no está tibio, lo normal es que nuestras extremidades estén tibias, o si por el contrario es un paciente que tiene una piel moteada, que las extremidades están frías, nos da una puntuación de 3. Paciente con afectación grave está pálido, shock. Respuesta social, el paciente sonríe, no está irritable. Afectación moderada, está irritable, pero consolable pues cuando se le entrega al padre. O está irritable e inconsolable. La aptitud, el paciente está activo, es vigoroso, o su aptitud está disminuida o no tiene actividad espontánea, solamente se mueve con estímulos dolorosos. Eso es una afectación grave. El nivel de alerta, un paciente que está despierto o dormido, pero se despierta rápidamente, o está letárgico y se va a despertar con dificultad, o pues su alerta no está alerta brevemente, o un paciente que no se despierta. Su estado de respiración, pues no hay deterioro y tiene un esfuerzo respiratorio normal. O un paciente con afectación moderada que puede estar taquipnéico con una frecuencia respiratoria mayor de 60 con presencia de tirajes o presencia de quejido respiratorio. Siempre que es importante, quejido respiratorio es igual a insuficiencia respiratoria. Un paciente, sobre todo un neonato que presente quejido respiratorio, es un paciente que hay que prestarle mucha atención porque es un paciente que muy pronto seguramente va a entrar en falla respiratoria. Entonces, estos sonidos de pronto es difícil todavía identificarlos, pero es un sonido típico, ese quejido respiratorio, y apenas lo escuchemos, pues siempre se deben prender las alarmas con ese paciente.
Afectación grave, distrés respiratorio con esfuerzo inadecuado, o sea, un paciente que tenga apnea o fallo respiratorio, pero pues, ya ahí es una afectación grave, se supone que ya debimos haber actuado. Tono muscular fuerte, disminuido o débil y el patrón de alimentación, paciente que come normal, succiona si es un lactante de forma vigorosa o tiene una succión débil, no puede comer adecuadamente o es incapaz de comer. Entonces, ya habiendo hecho esta evaluación y sacando el puntaje pues de cada uno, vamos a considerar que si esa puntuación es mayor de 7, el paciente tiene se va a considerar que el riesgo de enfermedad bacteriana potencialmente, tiene una enfermedad bacteriana potencialmente grave si tiene más de 7 puntos. Esto tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 75%. Pero ¿qué es lo más importante? Que tiene un valor predictivo negativo del 96%. Es decir, que si un paciente no reúne estos puntajes, o sea, es menor a estos puntos, el 96% de posibilidad es que ese paciente no tenga una enfermedad bacteriana potencialmente grave. Entonces, de aquí radica la importancia de que si tenemos un paciente menor de 3 meses, debemos aplicar esta escala GIOS si es un paciente febril. La escala Yale se evalúa es para valorar a los niños entre los 3 y los 36 meses. Y pues similar a la anterior, normal, afectación moderada o afectación grave. Y aquí encontramos los parámetros clínicos que vamos a usar con ese paciente, su estado general, la respuesta a estímulo, el llanto, la reacción con los padres, el color y la hidratación. Entonces, un paciente que esté alerta, obnubilado o no responde, el paciente sonríe o tiene una respuesta breve o es un paciente inexpresivo. Llanto es fuerte, que es umbroso o débil, es un paciente que reacciona con los padres contento, perdón, su llanto es intermitente o su llanto es continuo, su piel es rosada, tiene acrocianosis, que es cianosis en extremidades, o su piel luce pálida, grisácea, una hidratación normal, mucosa seca o signo de pliegue positivo. Dependiendo de la puntuación de esta, a diferencia de la anterior que nos decía que teníamos que tener más de 7 puntos para indicarnos una enfermedad bacteriana potencialmente grave, dependiendo del puntaje, pues nos va a dar el grado de la misma. Entonces, un paciente con una puntuación menor de 10 es un paciente que tiene bajo riesgo de enfermedad bacteriana potencialmente grave. Si ese paciente tiene una puntuación entre 11 y 15 puntos, tiene un riesgo intermedio de esa enfermedad bacteriana potencialmente grave. Y si el paciente tiene más de 16 puntos, es un paciente que tiene un alto riesgo de enfermedad bacteriana potencialmente grave. Y aquí entre paréntesis observamos el porcentaje que es alto, que es del 92.3%. O sea que ese paciente tiene un 92.3% de tener una enfermedad bacteriana potencialmente grave. Estos son los criterios de bajo riesgo de Rochester. Entonces, la presencia de estos criterios, a diferencia de los anteriores, nos va a indicar que un paciente tiene bajo riesgo de enfermedad bacteriana grave. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, un lactante con buen aspecto general. Lactante previamente sano, es un paciente que nació a término, que no ha recibido tratamiento antibiótico de forma perinatal, que no hizo hiperbilirrubinemia inexplicada, que no recibió tratamiento antibiótico, que no ha estado hospitalizado previamente y que no tenga ninguna enfermedad crónica o de base y que no haya estado hospitalizado por un tiempo superior al de la madre, que tenga ausencia de signos de infección evidentes como en piel, en tejidos blandos, huesos, articulaciones u oídos, y que los valores de los laboratorios tengan leucocitos en sangre periférica entre 5.000 y 15.000. Esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente los leucocitos altos nos pueden indicar que un paciente tenga un proceso infeccioso y que este sea grave. También los leucocitos bajos
pueden estar disminuidos en sepsis o en infecciones graves. Entonces, por eso nos ponen el punto de referencia que es entre 5.000 y 15.000. Recuentos decallados inferior a 1.500 y menos de 10 leucocitos por campos en sedimento urinario y menos de 5 leucocitos en materia fecal o en heces. Entonces, la presencia de todo esto nos va a indicar que el paciente tiene un bajo riesgo de enfermedad bacteriana potencialmente grave. Miren, tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 54%. ¿Qué es lo importante? El valor predictivo negativo. ¿Cuál es ese valor? 99.7%. Es decir, que si un paciente, esto se le aplica a los pacientes entre 0 y 90 días, pero si un paciente entre 0 y 90 días encontramos la presencia de todos estos criterios, el 99.7% es que ese paciente no tenga una enfermedad bacteriana potencialmente grave. Bueno, aquí encontramos los paraclínicos que normalmente pues podemos realizar para evaluar estos pacientes con fiebre, pues sin embargo es importante que depende del paciente, de lo que vayamos encontrando clínicamente y del grupo etario del mismo. En sangre podemos solicitar hemogramas, hemocultivos, PCR, BCG, parcial de orina, función renal, coproscópico, coprocultivo, líquido cefalorraquídeo, pues si estamos ante un neonato y estamos ante una sepsis tardía, radiografías de tórax, punción lumbar o test de diagnósticos rápidos. Entonces, con respecto en el hemograma, que es lo más importante. Los leucocitos menores de 15.000 tienen un valor predictivo negativo que es del 89%. Eso es lo más importante. O sea que un paciente que no que te encontremos 12.000, 11.000 leucos, ese paciente, el 89% no va, pues hay casos de casos, pero generalmente lo que nos va a indicar es que en el 89% la probabilidad es que ese paciente no tenga una enfermedad grave. Una PCR menor de 7, vemos que también tiene un valor predictivo negativo que es del 95%, o sea, también es alta. Un valor predictivo positivo es menor, es del 60%. ¿Por qué? Porque esta PCR se puede aumentar no solamente en cuadro febril, sino en procesos inflamatorios, entonces no es tan, no va a ser tan específica, sobre todo para un cuadro infeccioso. Por eso tenemos más en cuenta es su valor predictivo negativo. En esta diapositiva, ¿qué observamos? La PCR y la procalcitonina. Entonces, miren que la procalcitonina es la curva beige y la PCR es la curva amarilla. Entonces, importante que es saber que aproximadamente en la primera hora, perdón, en la primera hora y 2 horas después de la segunda hora hay un aumento significativo de esa procalcitonina. Entonces, miren cómo a partir de comienza a aumentar en la primera hora, pero importante es cómo a partir de la segunda hora comienza a aumentar esa procalcitonina. Esto la hace muy importante en estos cuadros febriles porque se aumenta primero que la PCR, que esta puede comenzar a aumentarse o a notarse ese aumento después de las 6 o 12 horas, donde pues alcanzando su punto máximo aproximadamente a las 48 horas. En cambio, la procalcitonina alcanza su punto máximo a las 24 horas. Sin embargo, es una prueba que es más costosa y que pues no se pueden realizar en todas las instituciones de salud. PCR, tomar valor de referencia mayor a 50
cuando la PCR está disminuida sobre ese valor, pues lo más probable es que no estemos ante una infección bacteriana grave. Ya vimos su sensibilidad y su valor predictivo negativo. Y la procalcitonina, un valor que sea inferior a 0.5 nanogramos sobre mililitro, pues nos está indicando que no estamos ante un proceso grave. Un valor entre 0.2 y 2 nanogramos sobre mililitro nos puede indicar una infección localizada, y un valor mayor a 2 nos puede indicar una infección bacteriana potencialmente grave. Entonces, esta es muy específica para procesos bacterianos, a diferencia de la PCR, que es inespecífica para los mismos. Entonces, por eso es importante y que pues, ojalá pudiéramos hacer procalcitonina, pero no la podemos realizar en todo momento. Dentro de los biomarcadores en la fiebre, encontramos los hemocultivos, que nos va a permitir el diagnóstico de una bacteremia oculta o el diagnóstico de una fiebre. ¿Cuándo vamos a indicar estos hemocultivos? Si estamos ante una sospecha pues, de una enfermedad bacteriana potencialmente grave, si tenemos un paciente menor de 3 meses que estemos sospechando infección de vías urinarias, o ese paciente tiene una otitis clínica. En un paciente con fiebre sin foco en menores de 3 meses y que la fiebre sea mayor a 38 grados. Que el paciente tenga fiebre sin foco en lactantes entre los 3 y los 36 meses y que esa fiebre sea superior a 39.5 grados. Fiebre sin foco y que el paciente tenga entre 3 y 36 meses, sea mayor a 39, pero tenga recuento de leucocitos mayores a 15.000. Que cada uno de esos criterios nos va aumentando el riesgo de que el paciente tenga una infección potencialmente grave. Y fiebres en pacientes oncológicos o que esté inmunodeprimido. Entonces, estas son las indicaciones específicas para realizar hemocultivo en estos pacientes con fiebre. Parcial de orina y urocultivo. Entonces, un paciente con que tenga fiebre mayor a 39 grados, más de 2 días y que no encontramos foco al examen físico aparente, y que encontremos en el parcial de orina mayor a 10 leucocitos por campo, que esté patológico con presencia de nitrito, o que tengamos gérmenes en la tinción de Gram, pues obviamente a ese paciente le vamos a realizar un urocultivo. Radiografía de tórax no se hace de rutina, solamente la vamos a indicar si clínicamente estamos sospechando de una neumonía. Aquel paciente que tenga fiebre sin foco mayor a 48, 72 horas o en el lactante mayor de 3 meses que tenga taquipnea y signos de dificultad respiratoria con temperatura mayor a 39 grados y leucocitos mayor a 20.000. Y la punción lumbar tampoco se hace de rutina, solamente si clínicamente estamos sospechando una meningitis, que el paciente tenga signos de irritación meníngea, o en todo paciente menor de 3 meses que no cumple esos criterios de bajo riesgo de Rochester, o aquel paciente que tenga un mes, o sea neonato, y que estemos sospechando una sepsis tardía. Coprocultivo, pues lo vamos a realizar en niños que tengan diarreas mucosanguinolentas. Sobre todo, esa es la principal indicación. Y pues test diagnóstico rápido para detectar estreptococo, Neisseria meningitis y algunos virus. ¿Cuáles son los criterios para derivar a un paciente al hospital? Primero, que tenga signos de gravedad, que ya los vimos. Que el paciente tenga menos de un mes, que tenga entre 1 y 3 meses, pero que no le hayamos encontrado un foco claro a ese examen físico, que tenga una enfermedad crónica de base y esté descompensada, o que tenga una fiebre prolongada mayor a 14 días, o que esa fiebre esté teniendo una repercusión durante el estado general del paciente en el periodo afebril del mismo.
Entonces, los neonatos. Hay una sola cosa que tenemos que tener clara y es que un neonato con fiebre se hospitaliza. Siempre. Nunca podemos mandar un neonato con fiebre para la casa. Ese paciente neonato que hayamos confirmado su temperatura y esta sea mayor a 38 grados, hay que hospitalizarlo indiscutiblemente. Y ese neonato siempre, aunque luzca en buen estado general y tenga fiebre, va a estar hospitalizado en una UCI. Ya. Y pues después de tomar esta temperatura, determinar si estamos ante una sepsis temprana o una sepsis tardía. Y esto pues va a depender de la edad de ese niño. Si es menor de, o sea, si tiene menos de 72 horas de vida, entonces va a ser una sepsis temprana. Si el paciente tiene más de 72 horas de vida y menos de 28 días de vida, es una sepsis tardía. Entonces, en la sepsis temprana, ¿qué vamos a solicitar? Hemocultivos solamente. Es lo único que pedimos, o pues aparte de su hemograma inicial y lo demás, hacemos hemocultivos. Siempre hay que hemocultivar estos pacientes. Y iniciamos manejo de primera línea empírica hasta que esperemos los reportes de esos hemocultivos y el paciente debe ser trasladado a la UCI. Este tratamiento de primera línea está dado por ampicilina y un aminoglucósido que puede ser gentamicina o amicacina, y pues ahora se los voy a mostrar. Si el paciente tiene una sepsis tardía, entonces en ese paciente está indicado hemocultivo y punción lumbar. Y también se le inicia tratamiento antibiótico de forma empírica, esperando esos resultados. Una de las principales causas y que de esta sepsis son las neuroinfección y tienden a dar un aspecto tóxico en estos pacientes y un síntoma particular que es la ictericia. Entonces, aquí encontramos este diagrama de flujo en donde podemos ver cuál va a ser la administración de esos antibióticos dependiendo de la sepsis. Entonces, si estamos ante una sepsis temprana, menos de 72 horas de vida, manejo con ampicilina y gentamicina, y del lado derecho podemos observar las dosis de las mismas. Si es una sepsis tardía, ¿verdad? Y el paciente no estamos sospechando una neuroinfección, entonces ese paciente también le iniciamos ampigenta y esperamos el reporte del hemocultivo, y con esto pues decidimos si el paciente va a continuar con el mismo tratamiento o requiere rotar ese tratamiento antibiótico. En cambio, si estamos sospechando una neuroinfección, iniciamos con ampicilina más cefotaxime. Y aquí pues observamos pues la dosis 100 miligramos kilo día en 2 dosis de cefotaxime, gentamicina, si el paciente tiene menos de una semana de vida, 5 miligramos kilo día, y si tiene más de una semana, 7.5 miligramos kilo día, y ampicilina, que la dosis en realidad es de 200 miligramos kilo día. Bueno, aquí dice 100 miligramos kilo dosis, es lo mismo. Y si es mayor de una semana, 200 miligramos kilo día, y lo dividimos en 3 dosis. Si estamos ante una neuroinfección, la dosis de esa ampicilina sería 300 miligramos kilo día. En los pacientes lactantes entre 1 y 3 meses, entonces, ¿qué debemos indagar y qué es más frecuente en ellos? Infecciones viral, infecciones urinarias o infecciones respiratorias. Entonces, generalmente uno de esas tres va a ser la causa de la fiebre. La prevalencia, ya les había dicho, es de 9 a 14 de esas enfermedades bacterianas potencialmente graves, y coli es una de las bacterias que se aísla con mayor frecuencia, sobre todo en infecciones urinarias, y es esta la más frecuente, que se presenta entre el 75 y el 74%. Es la causa más frecuente de infecciones en este grupo etario y en la cual no encontramos ningún foco aparente al examen físico.
Entonces, este paciente hospitalizar, pues dependiendo del compromiso de su estado general, hacer un examen o un interrogatorio y un examen físico completo, solicitar sus paraclínicos, hemograma, PCR, BCG, parcial de orina, urocultivo, si este es patológico o si no encontramos el foco de la fiebre, punción lumbar, si estamos ante sospecha de una infección meningea, hemocultivos, radiografía de tórax y muestra de coproscópico si estamos ante una diarrea con sangre. Y determinar el estado de riesgo para este paciente según la escala de Rochester para iniciar tratamiento. Entonces, con este paciente tenemos tres posibles escenarios. ¿Cuáles son esos tres posibles escenarios? Primero, que el paciente tenga fiebre, pero que no sea un paciente que luzca tóxico y que esos criterios de Rochester nos hayan dado una baja probabilidad de una infección bacteriana grave, es decir, un paciente que tiene fiebre, pero se ve bien. La otra posibilidad es aquel paciente que tiene fiebre, no está tóxico, pero tiene criterios de Rochester que nos estén indicando que tiene alto riesgo de bacteremia, es decir, no cumple esos criterios, por lo tanto tiene alto riesgo de bacteremia o tiene unos criterios de GIOS positivos. Entonces, es un paciente que debemos observar. Si es un paciente, el tercer escenario es aquel paciente que tiene fiebre, está tóxico, perdón, tiene criterios de Rochester y de GIOS, es alta probabilidad de que el paciente tenga una infección bacteriana potencialmente grave. Entonces, sí miren que estas escalas son importantes para determinar qué vamos a hacer con ese paciente. Entonces, el paciente que tiene bajo riesgo, o sea, el que vimos primero, tiene fiebre, no está tóxico y tiene todos esos criterios que nos dan para infección bacteriana, es un paciente que simplemente podemos volver a valorar entre 24 y 48 horas. Hay dos opciones. La primera es no iniciar antibiótico y volver a citar a ese paciente en 24 a 48 horas y realizar nuevamente paraclínicos. Esto depende de muchas cosas, del acceso de salud del paciente, del compromiso de los padres, como lo veamos en la consulta, si vive lejos, si no vive lejos. Si no, pues entonces preferimos observarlo hospitalariamente, que podemos hacer lo mismo. Tenerlo en observación, no hacer nada, solamente, no hacer nada, no, hacer curvas térmicas, manejo antipirético con acetaminofén en dado caso que el paciente presente fiebre, y en 48 horas volver a repetir paraclínicos dependiendo de la evolución que el mismo tenga. O la opción 2, que es administrar dosis única de ceftriaxona, 50 miligramos por kilo, y volver a citar ese paciente y valorarlo en 24 a 48 horas. Si el paciente tiene alto riesgo, entonces un paciente que por el grupo etario iniciamos ampicilina más gentamicina y si estamos sospechando neuroinfección, ampicilina más ceftriaxona. Eso es lo más importante. Ampigenta, neuroinfección, ampiceftriaxona. Las infecciones bacterianas graves en el lactante entre los 3 y los 36 meses de edad, los patógenos más comunes, neumococos, hemófilos y meningococos. Y acá observamos las infecciones más comunes. Siempre debemos buscar otitis, sinusitis, gastroenteritis, neumonías, infecciones urinarias, infecciones osteomielitis y meningitis. Entonces, igual que el anterior, es un paciente que está tóxico, es decir, tiene la escala de Yale positiva, o los criterios de Yale son positivos. Es un paciente que debe hospitalizarse, iniciar manejo antibiótico, ya sea con cefotaxima o con ceftriaxona. Y si el paciente estamos pensando en una neuroinfección, se inicia vancomicina más ceftriaxona. Si es un paciente que no tiene un aspecto tóxico, tiene fiebre mayor a 39, sí, es un paciente que le debemos hacer paraclínico y dependiendo pues los reportes y los hallazgos, definirlo.
Si es un paciente que no tiene esa temperatura mayor a 39, es un paciente que no necesariamente nos indica, no hay que hacer paraclínicos, maneja acetaminofén, signos de alarma y vuelva y cite y valore al paciente. ¿Cuáles son los medicamentos que usamos para antipiréticos para controlar esta temperatura? El acetaminofén o paracetamol, que también se le denomina así, oral. La dosis es de 15 miligramos kilo dosis y se administra cada 4 o 6 horas. La dosis máxima es 60 miligramos por kilo al día en los pacientes menores de 12 meses y 90 miligramos kilo al día en los pacientes mayores de 12 meses. La presentación viene en jarabe o pues viene en comprimidos o en tableticas. Pues en realidad rectal no lo usamos y si hay en algunas instituciones que hay paracetamol intravenoso, pues la dosis es la misma, sin embargo, es muy difícil el acceso a este paracetamol intravenoso. El ibuprofeno, pues podemos usarlo como coadyuvante para ese acetaminofén en dado caso pues que sea muy difícil manejar la fiebre solo con acetaminofén. Sin embargo, pues puede ser confuso para la madre si indicamos los dos medicamentos. Sobre todo lo manejamos si es muy necesario, si es muy estrictamente necesario. Lo contrario, siempre vamos a preferir manejar acetaminofén. La dosis del ibuprofeno o Advil Children, que es el comercial, es 10 miligramos kilo dosis cada 6 horas. Y la dosis máxima es de 40 miligramos kilo día. En la fiebre de origen desconocido, esos son los laboratorios que realizamos y es el orden, los de primera línea, segunda línea y tercera línea. Entonces, primera línea, o sea, los primeros que vamos a realizar, hemogramas, reactantes de fase aguda, parcial de orina, urocultivo, hemocultivo, radiografía de tórax, en caso de que estemos sospechando neumonía. Si definitivamente con esto y reevaluamos el paciente, porque es importante volver a valorar al paciente antes de volver a pedir paraclínicos, porque a veces en ese transcurso de tiempo aparecen otros signos o otros síntomas que nos van entonces a hacer la claridad sobre el diagnóstico o orientarlo, porque es que no es mandar ese poco de paraclínicos a todos los pacientes, o sea, estas son las líneas que nos están diciendo, este es de primera, este es de segunda, pero obviamente cada paciente debe ser individualizado. Los de segunda línea, IgM de leptospira, citomegalovirus, toxoplasma, hepatitis, pues en realidad antígeno de superficie hepatitis B, antígenos febriles, que pues en realidad no son tan usados. Y los de tercera línea, pues ya son estudios imagenológicos como TAC de abdomen, cráneo, tórax, camografía ósea, mielogramas, pensando en procesos hematoncológicos como leucemias, PPD, enzimas hepáticas, Epstein-Barr, VIH, gota gruesa, ecografía de abdomen, ecocardiograma, HANA, factor reumatoideo, biopsia, laparotomía en caso, pues ya esto tiene sus indicaciones especiales, endoscopio. Listo, muchas gracias. Muy bien, doctora. Le agradecemos a usted la participación. Nos ha hecho un paseo por lo que es tratar de conocer y entender acerca de la fiebre y pues ha sido muy buena, muy completa su revisión con unas orientaciones bastante claras. No sé si de parte de los estudiantes tienen preguntas para realizar. Mientras van pensando qué preguntas hacen, yo les completo algunas ideas. Como bien decía la doctora, la fiebre pues es un signo de motivo de consulta, pero más frecuente de lo que uno se imagina en el área de pediatría. Pues en los adultos también consultan por fiebre. En los adultos probablemente la identificación, la localización del foco es mucho más fácil que en los niños. En los niños pues tenemos el agravante de que como ellos no nos hablan, entonces simplemente tenemos que orientarnos por la información que nos den los padres. Pero algo importante, fundamental en los niños que tenemos que aprender a valorar
es de que efectivamente los niños son como los ángeles que nos revelan con una sonrisa o con los gestos o con la cara de verdaderamente enfermedad, nos están revelando el verdadero sentido de que si la fiebre es real o es inventada, como puede suceder en muchas ocasiones por parte de los padres. Existen una serie de alteraciones y de rangos de enfermedad febril que están clasificadas como de origen desconocido, en la cual existen como 12 causas, entre una de ellas, que es la más comúnmente conocida y que la van a escuchar hablar con mucha frecuencia, es el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen sencillamente es una fiebre por procuración. Los padres se inventan la fiebre. Y eso es muy habitual cuando son parejas inestables, cuando las parejas tienen conflictos, problemas. Entonces existe la tendencia a utilizar a los hijos como escudo de defensa, como escudo de armas, y generalmente los fines de semana es cuando los niños aparentemente están con temperaturas elevadas de 39, de 40 grados, pero que ustedes con la simple inspección se están dando cuenta de que el niño está feliz de la vida, está rozagante, está coloradito, chapeadito de pronto porque las mamás los arropan en forma exagerada y entonces claro que puede estar ligeramente elevada la temperatura, pero no necesariamente ser enfermedad. ¿Cómo se llegan a estos diagnósticos? Del Munchausen, psicología. Tenemos que aplicar todos los elementos necesarios de semiología para tratar de identificar si efectivamente el niño ha estado en contacto y que sea altamente posible portador de alguna infección. Pero el examen físico, la condición clínica del niño, pues nos puede estar revelando toda la tranquilidad del mundo y entonces nos hace poner en duda del motivo de consulta que los padres están quejándose. El cuerpo del niño, el niño en sí, nos está diciendo, nos ayuda a orientarnos de que no existe tanta gravedad. Miren ustedes de que la fiebre, entre otras cosas, por sí sola no es enfermedad, no es sinónimo de muerte. La fiebre, simple y llanamente, es un signo de alarma. Es un signo que les está diciendo, abre el ojo, ponte pilas, revísame, si hay necesidad, hazme algún examen. Y eso es todo lo que significa la fiebre. Ustedes saben de que nosotros en la naturaleza, ya les había comentado que formamos parte de ese gran grupo de mamíferos, y los mamíferos generalmente somos de tipo homeotérmico. ¿Qué significa eso? Que tenemos un centro termorregulador que es capaz de regular la temperatura por diferentes motivos que están a nuestro alrededor. A diferencia de los animales poiquilotermos porque carecen de ese sistema termorregulador y entonces están supeditados a cambios de temperatura dependiendo su alrededor, dependiendo del entorno. El caso de los anfibios, de los peces, de las serpientes, de las babosas, de las ranas, ¿sí? Ellos regulan su temperatura buscando la sombra del día, buscando sitios oscuros, sitios húmedos, para poder regular su temperatura. Pero igualmente tienen que salir a la luz del sol para tratar de regular la temperatura. En nuestro cuerpo, como somos mamíferos homeotermos, nuestro cuerpo es capaz de regular la cantidad de temperatura que se produce. Y miren ustedes que la producción de calor está directamente relacionado con el consumo metabólico de las personas, el consumo metabólico y el consumo energético de los niños. Entonces, igual para niños y para adultos, en la medida que nosotros hacemos más ejercicio, en la medida que los niños corren, juegan, brincan y demás, igual que los adultos que corremos, jugamos, practicamos deporte, cuando estamos así en hiperactividad, pues nuestro cuerpo aumenta el consumo metabólico, aumenta la producción de energía, aumenta la producción de calor, ¿sí? Pero que se autorregula en forma espontánea. Existen entonces esos momentos para diferenciar si es una temperatura que es fisiológica o si es verdaderamente una fiebre que puede estar dentro de las competencias de contemplarla como patología, ¿sí? Y el examen físico, ese triángulo de aproximación que nos decía la doctora, ¿sí? Triángulo de aproximación, triángulo de un triage que se realiza,
en el cual nosotros analizamos en qué condiciones llega el paciente. Si lo vemos que está despierto, activo, sonriente, jugando, etcétera, pues la mamá puede estar consultando por fiebre, pero eso nos da tranquilidad en cierto modo, y podemos nosotros, mediante la historia clínica, la elaboración de la historia clínica, siendo altamente suspicaces y observadores, vamos a encontrar las causas y las respuestas de a qué tipo de fiebre corresponde. Diferente a aquel niño que lo vemos que llega acongojado, somnoliento, letárgico, apático, ¿cierto? Que se lo encuentra chapeado, pero que tiene un gran compromiso del neurosensorial, entonces probablemente pues nos puede estar indicando de que existe gravedad, que existe mayor compromiso, efectivamente. Y ni quiere decir pues cuando empiezan a dar repercusiones de síntomas vasomotores, cardiovasculares, entonces nos está hablando de gravedad. Y la historia clínica siempre es la que nos va a ayudar a clarificar eso. Por eso insistimos tanto en el conocimiento de la semiología, saber preguntar, saber hacer una historia clínica, eso es indispensable. Y obviamente saber realizar un examen físico, porque dependiendo cómo se encuentre el examen físico, cada sector, cada área, nosotros debemos diferenciar todo lo que es normal de lo anormal. Y cuando empezamos a encontrar anormalidades, sitios de coloración en la piel, o compromisos articulares, o de pronto zonas edematosas, inflamatorias, pues también eso puede ser la orientación para pensar de que se trata de un foco específico del origen irresponsable de la fiebre. Entonces existen infinidad de maneras que nosotros podemos acceder a la fiebre. Existe literatura, toda la que ustedes quieran, y nos lo van a dar, como me representaba también la doctora, las formas de presentación de la fiebre, ¿sí? Los diferentes tipos de fiebres, recurrente, intermitente, ocasional, fraccionada, como ustedes le quieran llamar, porque existen muchas clasificaciones, que es indispensable conocerlas, porque dependiendo del comportamiento de esas fiebres, pues pueden ser altamente orientativas para que sospechemos enfermedades agudas o enfermedades que pueden ser crónicas, pero que en muchas ocasiones son de manifestaciones subclínicas y tardías, enfermedades crónicas como una tuberculosis o inclusive en los pacientes con SIDA, pero que están asociando procesos infecciosos asociados de otra naturaleza. Entonces es importante conocer el comportamiento de la temperatura. Existen efectivamente las diferentes clasificaciones, como nos dice la doctora, de GIOS, de Rochester, de Yale, para tratar de ayudarnos. Esas son como unas guías de ayuda para tratar de verificar la gravedad en el comportamiento de la temperatura por grupos etarios, ¿sí? Es una manera de ayudar a interpretar la temperatura y que nos orientan inclusive para la toma de decisiones si requerimos dejar al paciente hospitalizado, realizar menos o muchos más laboratorios, porque de eso va a depender de que nosotros tengamos un alto grado de sospecha clínica para un diagnóstico orientado. Importantísimo la parte final cuando la doctora menciona de que en pediatría de pronto el grupo etario como de mayor riesgo y gravedad que es indispensable tener en cuenta, efectivamente la etapa neonatal. Todos los niños menores de 2 meses en realidad se convierten en una bomba de tiempo de elevadísimo riesgo cada vez que consultan por fiebre. Y entonces entre más pequeño sea el niño, pues es muy difícil diferenciar. Si no hemos logrado localizar un foco de infección local, llámese otitis, llámese una celulitis, y el niño en la inspección general, en el examen físico, no encontramos absolutamente nada, pues el hecho de que tenga un comportamiento febril elevado, significa que es gravedad. Entre más pequeño sea el niño, nosotros resulta prácticamente imposible diferenciar si esa fiebre corresponde a un foco neurológico, una meningitis, o si corresponde a un foco respiratorio, una neumonía, o si corresponde a un foco urinario.
¿sí? Para que se den cuenta de que entre más pequeño sea el niño, es muy difícil tratar de localizar sintomatología específica por órganos. Entonces, por esa razón, todos los menores de 2 meses que estén cursando una fiebre alta, realmente lo interpretamos, lo tenemos que asumir como un paciente potencialmente séptico, y eso significa elevadas probabilidades de muerte inclusive, que nos obligan a tomar, a ser drásticos, ¿sí? A ser rigurosos con el manejo, a hospitalizarlos, colocarles sus líquidos si es que hay necesidad, si hay compromiso de deshidratación, y seguramente vamos a tener que iniciar con antibióticos de primera o de segunda línea, dependiendo de las características del entorno que lo preceden, ¿sí? Miren ustedes que es importante que siempre tienen que estar pensando de que normalmente nuestro cuerpo regula la temperatura y el cuerpo de los neonatos regula su temperatura, pero cada vez que se está elevando la temperatura, cada grado por encima de los 38 grados centígrados que se continúe elevando, incrementan las pérdidas de líquidos, incrementa la transpiración, incrementa que el niño está taquipneico, incrementa de que hay pérdidas extras de agua corporal, y eso puede contribuir al grado de deshidratación que el lactante puede estar presentando. Y obviamente, si el paciente viene presentando, asociado a su sintomatología, presencia de diarrea, de vómitos, pues muy seguramente va a incrementar los estados de deshidratación, y eso va a repercutir en que se le vea un aspecto clínico mucho más comprometido, mucho más grave, y tenemos que estar atentos a hacer la evaluación de los estados de deshidratación, la evaluación del estado neurológico, la evaluación del estado respiratorio, cardiovascular, porque todas las cosas pueden estar entremezcladas y difícilmente vamos a atribuirle a un solo órgano como responsable del gran compromiso sistémico que puede estar presentando ese niño. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Hola, buenos días, doctor. Sí, buenos días. Eh, Esther, sí, señor. Mi pregunta va dirigida, he visto que hay madres de pronto que la fiebre la tratan en la casa. Cuando el niño no se le quita la fiebre, tienden a bañarlo. ¿Es bueno bañar a un niño con fiebre o no? O sea, ¿qué repercusiones de pronto hay o que puedan influir a doctor. que... no? Bien, doctora Mari. Doctor, en realidad no está recomendado bañar a los niños o hacerles baños con agua fría a los niños con fiebre, pues si vimos la importancia en fisiopatología, la regulación que hace nuestro cuerpo para llegar a esa temperatura y para disminuirla, pues es algo fisiológico, y si bañamos bruscamente a este niño, vamos a causar un descenso igual brusco de temperatura que también puede ser contraproducente para el mismo. Entonces, podemos colocarle, sí, para ayudar a disminuir la misma, compresas térmicas, compresas, pero no con agua fría, sino con agua ambiente, en cabeza, en lugares de mayor calor, como es en el abdomen, pero hacerles baños no está recomendado. Bien. Como en todo, siempre van a presentar, a ver, existen muchos trabajos acerca de las características de que si se debe o no se debe bañar. Si se debe bañar en agua al clima, en agua fría, en agua helada, en agua tibia. Y el tiempo, si son 5 minutos, 10 minutos, media hora. Todo eso se lo ha estudiado y hay opiniones encontradas con respecto a que si se debe o no se debe bañar. Empecemos por algo importante. El agua es vida, el agua es salud, ¿sí? El agua por sí sola no mata a nadie. El problema, y de pronto sí la única contraindicación absoluta, es prohibido bañarlos en agua helada, en agua congelada. En el mundo hay reporte de 9 muertes de lactantes menores porque a los padres se les ocurrió meterlos en una ponchera con agua con hielo. Entonces, ese cambio brusco de temperatura muy probablemente facilitó o precipitó
el fallecimiento de estos lactantes. Con agua al clima es probable que, pues no existe consenso real sobre cuánto tiempo se tiene que bañar, ¿sí? Que se tiene que usar. Algunos dicen 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. En promedio, generalmente cuando los padres quieren hacerlo y algunos colegas lo recomiendan, de pronto se les recomienda unos 10 minutos. El problema está cuando empiezan a demorarse más de 15, de 20 minutos, por la razón que la doctora les dijo. El cuerpo es homeotérmico y entonces, como es un proceso fisiológico, la fiebre es un proceso fisiológico de respuesta, que es un signo de alarma que les acabo de decir. Si la queremos bloquear bruscamente y hacerla desaparecer de inmediato, sí, seguramente con el baño, si lo tienen metido en una ponchera con agua media hora, se le va a bajar la temperatura. Pero a los pocos minutos se produce un fenómeno de rebote de mayor elevación de temperatura, lo cual puede precipitar otros tipos de complicaciones. Entonces, para evitar ese fenómeno del yoyo, de que lo baño, baja la fiebre, vuelve y sube, entonces porque pueden acarrear complicaciones no solamente de tipo neurológico, cardiovasculares, sino también renales, entonces pues la opción más recomendada hoy en día es procurar no bañar o hacerle pañitos de agua tibia en la cabeza, en las axilas. Pero sin embargo, si somos honestos y la experiencia nos ha demostrado, los pañitos en la cabeza y en las axilas realmente como que no sirven. Hasta de pronto es incómodo, ¿sí? Porque si ustedes están con fiebre y se van a colocar pañitos en una sola parte del cuerpo, pues como que lo rechazan, como que les da escalofrío, sienten mayor maluquera. Pero cuando ustedes están con fiebre y se meten al baño, al agua, seguramente al principio, los primeros segundos van a sentir escalofrío, molestias, pero a los 5 minutos se van a dar cuenta de que se sienten ligeramente mejores, ¿sí? Como que si se hubiesen recuperado inmediatamente y van a salir como con una respuesta diferente. Entonces, hay colegas que, en conclusión, hay colegas que recomendamos el baño, como medios físicos, el agua, al clima durante unos 5 a 10 minutos máximo y no más. Miren ustedes que lo que sucede es que cuando empiezan a prolongarse demasiado tiempo en el agua, entonces los mecanismos contrarreguladores de la temperatura van a provocar vasoconstricción y aparecen los escalofríos. Y entonces, cuando se perpetúa el frío exagerado, el agua helada, entonces incrementa la vasoconstricción y ese incremento puede precipitar disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral y eso también puede precipitar crisis convulsivas, ¿sí? Entonces, por esa razón hay que tenerle cuidado al baño en exceso, en mucho tiempo o con agua helada, recordando sencillamente los mecanismos de control de autorregulación de la temperatura. Entonces, AYEPI, por ejemplo, le recomienda generalmente el uso de las compresas de agua tibia o al clima en la frente, en las axilas. Pues a mí no me gusta mucho, pero AYEPI lo recomienda. Y siempre recomendar con el uso concomitante del acetaminofén. Entre otras cosas, pues si el niño empieza con fiebre, primero se tiene que administrar acetaminofén asociado al baño o a los medios físicos, ¿sí? A las compresas. Entre otras cosas, también existen, se habla sobre los medios físicos húmedos, como son el baño, como las compresas, y medios físicos secos. ¿Cuáles son los medios físicos secos? El abanico, el ventilador que ustedes tienen en la casa. Si ustedes se colocan enfrente de un abanico, a los 10 minutos, a los 15 minutos, seguramente se van a sentir un poco más fríos, seguramente les está bajando la temperatura y tiene el mismo efecto que el agua. Así que lo importante es la distancia. Si usted no se va a colocar un abanico a 4 metros, porque de pronto se dispersa mucho el fresquito que le sopla, ¿cierto? Pero si lo coloca a 2 metros o a 1 metro, seguramente eso favorece que la temperatura se pierda mediante sus vías de pérdida normal del calor a través de conducción, convección, irradiación y me falta el último, que se me olvidó, se me escapa en este momento. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Esa es pérdida de calor por convección, Sí. la del abanico.
Exactamente. Otra cosa que le iba a decir era que hay veces que también se ve en algunas urgencias, porque lo he visto, es que le colocan algodones con alcohol en las axilas a los niños. Ya, entonces, pues en realidad no es una práctica que esté recomendada para bajar la temperatura, y este alcohol que colocamos en las axilas también se puede absorber y dar lugar a los efectos tóxicos del mismo. Entonces, por eso, o sea, sí va a bajar la temperatura, pero no es recomendable hacerlo por eso. Ni en la axila ni en la frente, porque a veces la gente tiene muchas creencias y entonces las compresas en la frente las hacen llenas de alcohol. No es conveniente. El alcohol no le sirve para bajar la temperatura, ¿sí? Inclusive en muchas ocasiones nos han dicho que les colocan pedacitos de cebolla en los oídos, la calillita de cebolla rectal. Eso nos parece totalmente absurdo y eso forma parte del maltrato infantil más bien. Entonces eso está proscrito porque no se ha demostrado ninguna veracidad acerca del efecto ni positivo ni negativo, más bien negativo en el sentido de maltrato del niño. ¿Otras preguntas? No, señor. Nada. Bueno. Y había tantas cosas que pueden preguntar. En algún momento alcanzaron a estar 91 chicos, pero han estado intermitentes, entrando y saliendo. Y seguramente, pues, dejan la cámara encendida y se van, ¿cierto? Bueno, responsabilidad de cada uno. Voy a tener que llamar a los papás para que les quiten el apoyo económico y no les permitan estudiar. Chicos, eso es todo por ahora. Bueno, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, doctor y doctora. Gracias, doctora. Ok. Gracias a ustedes. Suerte que sigan estudiando. Una pregunta, la atención al recién nacido, ¿cuándo la vamos a hacer? Ya se fue. Pero ayer la vimos, ¿no? El doctor la hizo ayer, creo. ¿Ya la dieron? Sí, ayer. Sí. Ok, bueno, listo. Dale, gracias.